Estamos en modelo de redes, un tema también de por sí muy interesante, que es también una forma de transporte, ¿no? Pero un poco más especial, porque una red, como les dije, permite ida y vuelta, ¿no? Es un circuito cerrado en el cual el transporte puede volver, ¿no? Entonces, por eso lo digo, es una forma de transporte especial, ¿no? Permite reversibilidad de ida y de vuelta. Pero también habíamos dicho que una red es el conjunto de nudos entrelazados entre sí que generalmente forman un circuito cerrado o tal vez podría ser también un circuito abierto. Hemos hablado de varias clases de redes. Hay redes de extensión mínima que solamente tiene que ver un poco las longitudes de cada rama, ¿no? Por eso dice extensión mínima. La otra red habla de más bien también de distancias, pero para el camino más corto para unir un punto con el otro tipo de red, ¿no? Pero la red que a nosotros más nos interesa también es de capacidades de flujo, que se llama red de flujo máximo. O sea, por cuánto puedo transportar o puedo enviar por cada rama, qué capacidades y cuánto podría ser el envío, ¿me entienden? Entonces, esto tiene que ver mucho con las redes de agua potable, de alcantarillado, de redes eléctricas, redes de gas, en fin, una serie de donde hay algo de flujo, capacidad. Inge, disculpe. Sí. ¿Está compartiendo ya o es solo en mi pantalla? No lo veo. Ah, perdón. No estamos compartiendo la pantalla. Siempre tienen que hacerme recuerdo. Se me puede ir, jóvenes. Por favor, no se callen. ¿Ya? Si ven que yo no estoy... Si no ven ustedes... ¿Ahora ven la pantalla? Sí, Inge. Ya. Bueno, entonces, haciendo un repaso, les decía que una red es un circuito cerrado, generalmente, o circuito abierto, pero es el conjunto de nudos entrelazados entre sí. Entonces, estamos hablando de varias redes. La última red que vamos a hacer es la red de transporte, pero con capacidad de flujo. Cuando lleguemos a esta última red, vamos a ver que muchos problemas de transporte, cuando hay capacidades, lo podemos resolver con el modelo de redes mucho más fácilmente que el problema de transporte. Entonces, como verán ustedes, otra vez voy a volver, perdón, al transporte, pero ya como un modelo de red. ¿Sí? Eso es. Entonces, estamos en un capítulo que nos va a ayudar mucho, este capítulo nos va a ayudar mucho a determinar, pues, redes de cronograma de actividades, ¿no? Porque ustedes saben que un proyecto es una red de actividades y lógicamente tiene que estar cronogramado, ¿no? Entonces, esta es la introducción, este capítulo es la introducción también a lo que vamos a hacer el próximo, que sería planificación de actividades, ¿no? Una red de planificación de actividades, ¿no? Con, lógicamente, tomando en cuenta tiempos cortos, ¿no? Los tiempos mínimos para ejecutar algún proyecto, alguna obra. Ese es básicamente al final que vamos a hacer aquí en sistemas de ingeniería. Pero no es el único capítulo interesante. Ustedes han visto que hay muchos capítulos interesantes y este de transporte y redes también lo es. Bien. Habíamos hecho un ejercicio para determinar cuál sería la longitud mínima de cable que yo necesito para unir estos nudos
o podemos estas casas o estos pueblos, en fin, la aplicación que queremos darle, ¿entienden? Entonces, ustedes han visto que hemos aplicado un concepto lógico de cómo se puede encontrar la longitud mínima para que estos estén conectados una sola vez, ¿entienden? Una sola vez. Entonces, pero hacer esto evidentemente es una forma lógica, intuitiva, pero si aquí tuviéramos una red de muchos nudos, por ejemplo, 40 nudos, 100 nudos, 1000 nudos, seguramente ya no lo podríamos hacer de esa forma, porque llegaríamos a confundirnos y al final no sabríamos dónde hemos estado ni cómo continuar. Necesitamos siempre utilizar una fórmula matemática, un algoritmo matemático, de manera que, ese es el de manera que, si yo tengo, por ejemplo, una red de 6 nudos, o tengo de 20, o tengo de 40, o de 1000, tiene que ser una sola fórmula la que puedas resolver. Entonces, generalmente, por ejemplo, el Excel ustedes conocen, seguramente todos conocen, se pone una fórmula y se puede hacer esa fórmula para todos los demás. La misma fórmula, pero va cambiando las celdas. Ese es el Excel, el algoritmo que vamos a utilizar. Entonces, al final, hacer una red de 5 nudos o de 15 o de 60 sería lo mismo, porque en realidad lo va a hacer la computadora. Pero ¿cómo lo va a hacer? Ahí tenemos que darle el algoritmo adecuado, ¿no? Tenemos que darle las fórmulas. Bien, a ver, yo he preparado un ejercicio que no es el único. Miren, hay varios algoritmos matemáticos acá. Han visto que he hecho el mismo ejercicio, ¿no? Bueno, esto es kilómetros, ¿no? Entonces, por favor, escriban lo siguiente. Mediante algún algoritmo matemático, determinar la longitud mínima de cable de televisión, determinar la longitud mínima de cable de televisión que se requiere para unir todos los nudos, a partir del nudo 1. A partir del nudo 1. Entonces, esto, ok, eso es todo. Este sería la planta o el inicio, digamos, ¿no? Si queremos unir con cable de televisión todos estos nudos, que pueden ser pueblos, viviendas, lugares, etc. O dormitorios también, ¿no? Dormitorios, etcétera, etcétera. ¿Cuántos kilómetros de cable necesito mínimamente para que todos los nudos tengan acceso al cable? Eso quiere decir. Entonces, tenemos que usar un algoritmo matemático. No como hemos hecho la anterior clase, digamos, con una especie de inspección, con alguna lógica. Ustedes saben que las computadoras no piensan, no razonan, no tienen intuición, pueden tener lógica, matemática, pero siempre y cuando les des la instrucción, ¿no es cierto? Ellos no razonan. Bien, yo voy a presentar aquí un algoritmo matemático, pero seguramente no es el único. Podemos también encontrar otros.
Bien. ¿En qué consiste este algoritmo matemático? A ver, vamos a tratar de utilizar siempre el Excel como plataforma de cálculo, porque el Excel nos permite hacer fórmulas, ¿no? Una sola fórmula y listo. No se dice hacer, se dice... sí, está bien, hacer, ¿no? Bien. A ver, si nosotros tenemos el nudo 1, aquí, el nudo 1, el inicio, y tenemos conexión con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Podemos anotar también el 6, pero no hay conexión con el 6. No vale la pena. Se puede poner el 6, pero no hay conexión. Solamente sería el 1 con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Para diferenciar de esto, le vamos a poner acá algo que nos separe ya. Sí. Este es el nudo 1. El nudo 1 tiene conexión con el 2, con el 3, con el 4. Ahora, ¿qué distancias? Eso también es un dato, ¿no? Con el 2, 1 kilómetro. Con el 3, 5 kilómetros. Con el 4, 7 kilómetros. Y con el 5, 9. Esto le podemos colocar al Excel en cada una de las celdas, ¿no? Sus referencias y su valor. Este es un dato. Bien. Le podemos decir a la máquina, una vez que colocamos esto, le podemos a la máquina que busque de acá el mínimo valor. Y seguramente nos va a indicar este. Nos va a decir este valor, lo va a marcar, o va a tomar esta celda con 1, comparando el mínimo valor de todos estos, ¿no? De todas estas celdas, de este campo, ¿no? Entre el 1, entre el 5, el 7, el 9, va a elegir el 1, la celda de acá, que corresponde al nudo 2. Entonces, vamos a decir que se puede conectar con la distancia mínima el nudo 2. Esto lo hace la máquina y nos dice. Y además va a colocar acá, en otro campo. Eso se le puede hacer, ¿no? Se le da una fórmula y el mínimo de todos estos y nos va a elegir, ¿de acuerdo? Y además también le va, como corresponde este al nudo 2, le va a poner aquí el nudo 2. ¿Bien? Esa es una fórmula, una iteración. Entonces, podemos también repetir y decir 1, 2, o tal vez 2 nomás acá, depende, ¿no? Y podemos ver entonces ahora la misma fórmula, pero tenemos que darle los datos. El nudo 2, que está conectada ahora, ¿no? Ahora nos corresponde el 2, tiene conexión por el orden, y no hay que ir atrás, ¿no? Tenemos el 2 con el 4, el 2 con el 5, repito, el 2, si llegamos al 2 estamos conectados con al 1 ya no, porque eso ya está cancelado. Tenemos, me falta aquí el 3, perdón. Me falta el 3. A ver, para que sea completo, me falta el 3. Y esto es 6 kilómetros. 6. ¿No es cierto? Faltaba el 6.
Así era, la red. A ver. Creo que no. Que hay un cruce, que hay otro cruce, que hay otro cruce. Está bien. Eso es. Se podía haber puesto más, ¿no? Para comparar con el anterior. Revisen, ¿alguien puede confirmar? Faltaba el 2 con 3, ¿no es cierto? A ver, quiero... Sí, ingeniero, el 3,4 más falta, que sería 5 kilómetros. Oh, ¿ves? Entonces, no, si no, no íbamos a poder hacer. Que sería 5. Ya, ahora está bien, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, bueno, voy a revisar el 1 con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Con el 6 no hay. Bien, entonces he llegado, estamos en el 2. Al 2 tenemos conexión con el 3. Ahora tenemos que borrar esto. Para que haya un cierto orden, como todo siempre se puede ordenar, entonces primero sería el 3. Hay conexión con el 4. Hay conexión con el 5. Con el 6 no hay. Entonces, este sería todas las conexiones del nudo 2. Estamos en el nudo 2. Se hace esto así también, ¿no? Primero el nudo 1 y ahora el nudo 2. ¿Sí? Con el nudo 2 tenemos el 3, el 4 y el 5. A ver, con el 3, 6. Con el 4, 4. Con el 5, 3. Y otra vez la misma fórmula, ¿no? El mínimo de todos estos. Y la máquina va a elegir el mínimo, pero de todo. De entre el 5, porque está tratado, esto ya está borrado, de entre el 5, el 7, el 9, el 6, el 4 y el 3, ¿no? De todo tiene que elegir. Entonces va a elegir aquí el 3. Por lo tanto, el nudo que va a entrar es el 5. Pues acá puedo ponerle, si quieren, el 5. 5. Aquí de todo. La máquina se le puede decir que vaya acumulando, ¿no? Acumulativamente. Aquí hay 5, 7, 9, 6, 4. De todo eso va a elegir. Bien. Entonces, la otra fórmula podría ser, esto tal vez no es necesario, pero estoy haciendo 1, 2 y 5. Y aquí le voy a pintar el 5. Y, lógicamente, vamos a las celdas de si vamos a poner. Estoy en el nudo 5. El 5 con 2 y está cancelado. Y está el 5 con 1 también. El 5 con el 4 falta. Aquí con el nudo 4. Miren, hay 3 conexiones. Con el 1 y está. Con el 2 y está falta. Con el 4. El Excel también sabe esto. Puede determinar. Aquí yo no voy a repetir, ¿no? Porque el 2 con el 5 ya está. Además ya está cancelado. La única conexión que falta con el 5 sería el 4. Nada más. Y entre el 5 y el 4 hay 8 kilómetros. ¿Sí? Bien, otra vez va a aplicar la misma fórmula. Mínimo de todo. Y tiene que ser otra vez 5, 7, 9, 6, 4, 8. ¿Cuál va a elegir? Vamos. El 4, Inge. El 4. Entre el 5, el 7, el 9. Si va a encontrar dos
va a romper arbitrariamente, ¿no? Entonces, entre el 5, el 7, el 9, el 6 y el 4, es el 4 el que manda. Este es 8. Entonces, lógicamente, va a entrar acá y va a entrar el nudo 4. Pero, piensen ustedes, es el 5, el 4, el 5 con el 4, ¿no? Mucho cuidado. Aquí está entrando el 4 con el 5. Entonces, lógicamente acá, para tomar esa consecuencia, tendría que ser el 5 y el 4. Y el 4 lo vamos a poner así. O sea, del 5 hemos ido al 4. No, del 2 hemos ido al 4. Vamos a marcar. Bien, acá tenemos que ver qué hay con el nudo 4. En el nudo 4 hay 1, 2, 3, 4, 5 conexiones que son datos. Con el 1 y está. Con el 2 y ya está. Con el 3 creo que no hay. No hay. Entonces al nudo necesitamos aquí, se coloca aquí el nudo 3, ¿no? No está marcado en la máquina sabe. Y el otro sería con el 5 con el 4 y el 5 y el 4 y está. ¿Por qué he hecho esto? A ver. Cuando estaba en el 5, ¿por qué he colocado aquí 8? A ver si me ayudan. ¿Por qué he colocado aquí 8? Ah, ya. No, era con el 2. Sí, era con el, por ejemplo, el 2, del 2 al 4, está bien. Bien, entonces estoy en el nudo 4. Hay que colocar las conexiones del 4. Del 4 al 1 y está. Del 4 al 2 está. Del 4 al 3 no. Del 4 al 5 ya está. Faltaría del 4 al 6. Serían las dos conexiones que faltarían. Entonces, del 4 al 3 hay 5. Y del 3 al 6, o del 4 al 6, hay 3. Otra vez la misma fórmula de todo. ¿Y qué tenemos a ver? Tenemos para elegir 5, 7, 9, 6, 8, 5 y 3. Entonces la máquina va a elegir el 3. Y vamos a conectar el nudo 6. ¿Ya? Está conectado el nudo 6. Entonces, lo que quiere decir que aquí tendríamos el nudo 2, 5, 4 y 6. Y lógicamente vamos a poner aquí el 6. Bueno, miren, tal vez habría que borrar esto, ¿no? Si confunde, borrar esto y esto así, directo, así nomás, para que no confunda. Entonces estamos en el nudo 6. En el nudo 6 habrá alguna conexión que no está marcado. El 6, el 3 con el 6 no está. El 3 con el 6 no hay. El 6 con el 4 hay. Solamente hay 2. Faltaría aquí uno solo, que sería el 3. Y su distancia es 10.
Entonces, otra vez la misma fórmula de todo. Y tendría que elegir la máquina entre el 5, el 7, el 9, el 6, el 8, el 5 y el 10. Como ven aquí ustedes, hay 2 5 que son los menos. Cualquiera, no para arbitrariamente los empates. Cualquiera es lo mismo, ¿no? Aquí hay 2 alternativas, ¿no? Supongamos que sea este. Entonces se va a conectar el 3. Entonces vamos a tener así: 1, 2, 5, 4, 6 y 3. Y ya no tenemos, aquí no tenemos nada. No hay nada. Pues no podemos ya continuar. Aquí ya no hay nada. Todo ya está marcado. Entonces la máquina va a parar, ¿no? Porque ya está todo completado. Entonces, este es el algoritmo matemático que se puede utilizar, utilizando el Excel o tal vez o cualquier otra hoja electrónica se puede usar. Entonces aquí podemos ver la secuencia, ¿no? Primero se ha conectado el 1 con el 2. Luego el 2 con el 5. Luego el 5 con el 4. Perdón, no. El 4 con el 3. El 4 con el 3. ¿Dónde está esto? Luego el 4 con el 6. Primero el 4 con 6 y luego el 4 con el 3. ¿Y dónde está el 2 con el 4? ¿En qué lugar está el 2? Aquí está el 2 con el 4. Hemos conectado el 2 con el 4. A ver, repasamos. En la primera hemos hecho el 1 con el 2. Luego hemos hecho el 2 con el 5. Luego hemos hecho el 2 con el 4. Acá. Luego hemos hecho el 4 con el 6. Y luego este último era el 4 con el 3. Bien, este es el algoritmo matemático que se puede utilizar, pero no es el único. Ustedes lo pueden fabricar también. Algo que pueda barrer, ¿no? Hacer un fill down más o menos, ¿no? Un fill down de manera que todo vaya, y se puede hacer pues más, ¿no? De manera que podamos hacer no solamente estos 6 nudos, podemos hacer una red de muchos nudos, de manera automática, mecánica, sin estar razonando, ¿me entiende? Ese es el objetivo, ¿no? No razonar, porque si vamos a ir así intuitivamente, como hemos hecho el anterior, eso es para pocos nudos. Además, lo podemos hacer eso por inspección. Aquí no se tiene que resolver nada por inspección, ¿no? Aquí se tiene que utilizar una fórmula matemática. ¿Y cómo le hacemos la fórmula matemática? Este es un ejemplo, se puede hacer de cualquier otra manera también. De manera que siempre podamos aplicar una fórmula del mínimo y nos vaya marcando y vaya ejecutando. Y esto en realidad va a salir en uno solo.
y nos va a marcar de alguna manera, porque sí nosotros tenemos que saber interpretar, ¿no? Cómo ha ido el cálculo, ¿sí? Debemos practicar, seguramente vamos a practicar, ¿no? Una vez que terminemos de ver todos los nudos o todas las clases de redes, ¿ya? Vamos a hacer algo más grande y vamos a practicarlo en el Excel. Vamos a utilizar el Excel. Está por ahí el auxiliar Diego Moruno. Diego, ¿estás por ahí? 1, 2, 3. Bueno, no está. Diego tiene algunos programas para esto que lo podemos utilizar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Verán que esto es bastante elemental, pero sin embargo, ya repito otra vez, una red de 40 nudos ya no sería tan fácil, ¿no es cierto? Ya no sería tan fácil. Hay que darle la información organizada y la máquina lo va, una vez que esté hecho la máquina y le pones la fórmula, seguramente si están bien dados los datos, la máquina lo va a hacer y nos va a decir cuál sería el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, vayan preparándose, jóvenes, porque vamos a hacer unas prácticas sobre esto. Vamos a hacer unas prácticas. Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a la otra red que se llama red del camino más corto. O más largo también. Ustedes saben que minimizar o maximizar es lo mismo. Depende qué fórmula le pones. Minimizar, camino más corto. Maximizar, camino más largo. Vamos a agarrar un ejercicio bastante más larguito, ¿cuál podría ser? A ver, este que me está gustando. A ver, por favor, ustedes también van a pintar. Vale la pena hacerlo esto bien, no con mucho garabato. Tal vez con este azulito quisiera ver. A ver, con estito. No sé cuántos habrá. Estos son mis nudos. Para que sea un poquito más vistoso, vamos a hacer así. Parecido a un cronograma. Ahí. Están por demás. Vamos a eliminar. Ahora voy a unirlos. De aquí a aquí. Y le vamos a dar un sentido. Vayan dibujando, por favor. Porque esto igual, aunque haya la clase grabada,
esto va a pasar rápido y no lo van a poder hacer. Estoy consiguiendo una red bastante grande, porque redes muy pequeñitas, tal vez dirán ustedes muy fácil, ¿no? Pero no se trata de eso. No importa que la red tenga 5 nudos, se trata de encontrar siempre un algoritmo matemático, algo que nos pueda resolver sin que nosotros razonemos, ¿no? No hay intuición, no hay tincazo, no hay, no hay tuve suerte, nada. Aquí tiene que hacerse todo. Voy a revisar las flechas. Ya, creo que esos son todos. Bien, les voy a poner ahora sus distancias. Aquí, digamos, 2 kilómetros, metro, lo que sea. Aquí que sea 1. 1 acá. Aquí, 1 también. Acá, 4. Acá, 1 también. Vamos a ver. Aquí 2. Aquí 5. Acá 2. 2. Acá 3. Acá 3. Aquí 6. Acá 5. Acá 8. Acá 6. Acá 2. ¿Cuál falta? Aquí este. Falta, vamos a poner los nudos. Este que sea el 1, el 2, el 3, por el orden, ¿no? El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Creo que falta el del 5 al 7. Del 5 al 7 sería 7 acá. Muy bien, como les voy a dar un pequeño tiempo para que ustedes copien esta red. Copien esa red y por favor revisen las flechas, revisen las distancias en cada rama. Bien, van a escribir unas cuantas palabras. Les voy a dictar. Por favor, tomen nota. En esta red de longitudes, coma, mediante un algoritmo matemático determinar cuál es el camino más corto en distancias, determinar cuál es el camino más corto en distancias del nudo 1 al 8. Del nudo 1 al 8. Entonces,
repito, determinar cuál es el camino más corto en distancias del 1 al 8. Entonces, aparentemente el problema es muy sencillo, porque aquí nos están diciendo que el inicio es el nudo 1, o la fuente, eso se llama inicio. Y el destino es el nudo 8, el fin, el inicio y el fin. ¿Cuál sería la distancia? Seguramente ustedes me dirán, aquí está facilito. No se trata de hacerlo por inspección, como hemos hecho la anterior clase, sino tenemos que aplicar algún algoritmo matemático que nos permita determinar en forma matemática, sin razonar, que la máquina, mediante alguna fórmula, pueda determinar el camino más corto y cuál es esa distancia, cuál sería la ruta corta, cuál sería por acá, por aquí, por la ruta corta para llegar del 1 al 8, ¿ya? Pues lógicamente acá ustedes seguramente ya le han encontrado la solución, pero nunca me van a poder justificar mediante algún algoritmo matemático cómo lo han hecho. No, pues ingeniero, hecho pues por tincazo, no es así, ¿no? Sería, aquí hay varios unos, seguramente yo voy a ir por los unos y se acabó, ¿no? Pero no se trata de eso. Le puedo poner también otro valor acá, ¿no? No tiene nada que ver esto, simplemente un algoritmo matemático. Ese algoritmo matemático le vamos a, creo que se llama, a ver, el etiquetado, ¿no? Tiene algunas reglas, ¿no? Y por eso le voy a y un nombre también, ¿no? El etiquetado. El etiquetado quiere decir que hay que etiquetar en cada nudo mediante algunas reglas, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar una regla así y voy a decir el inicio 0, 0. Acá al nudo 2, pero al nudo 2 el etiqueta es así, ¿no? Voy a decir de dónde viene y cuál es la distancia. Entonces vamos a decir que este es el origen y esta es la distancia acumulada. Noten, ¿no? Este es el origen. ¿De dónde viene, no? Por ejemplo, fíjense, en el 1 le puse 0, 0 porque no hay, ¿no es cierto? Y también la distancia es 0. Pero cronológicamente, si voy al 2, en el 2 solamente hay un camino, una ruta, que viene del 1 y su distancia acumulada 0 más 1 es 1. ¿Ya? Es 0 más 1 es 1. Esa es su etiqueta. En cambio, en el nudo 3 tenemos dos etiquetas. Uno de ellos sería del 1 y la distancia acumulada sería 2. ¿Sí? Y también tenemos otro del 2 por la flecha, ¿no? Aquí está la flecha. Del 2, la distancia acumulada sería 1 más 1 sería 2. Lamentablemente aquí hay un empate. Entonces, ningún nudo no puede tener dos etiquetas, solamente uno, su etiqueta que le caracteriza. Entonces acá tenemos que siempre, deberíamos eliminar el menor. Perdón, o sea, deberíamos quedarnos con el menor.
Pero aquí hay dos, hay que romper arbitrariamente los empates, ¿no? Pero tiene que también eliminar aquí, ¿no? Una sola etiqueta, ¿de acuerdo? Rompa arbitrariamente los empates. Aquí vamos a poner cada nudo debe tener una sola etiqueta. Y en este caso, si es el camino más corto, el menor valor acumulado. O sea, de la máquina que no puede razonar, ¿no? Entonces, cronológicamente tendríamos que ir al nudo 4. En el 4 tenemos dos etiquetas, pero ya no voy a poner los dos, uno solo, ¿ya? Por el orden, del 3 al 4, ahora si quieren ponemos, ¿no? Del 3 hay, fíjense, 2 más 2, 4, acumulado. Y del 2 al 4 hay 1 más 5, 6. Hay dos etiquetas, ¿no? Porque están llegando dos. Tienen que fijarse eso, ¿no? Están llegando dos. Igual que aquí, dos. Entonces tengo que comparar entre los dos. Lógicamente, la menor distancia en este caso se descarta esto. Cada nudo tiene su etiqueta. Vamos al nudo 5. En el nudo 5 tengo 3 llegadas. Pues seguramente aquí tendría que tener 3 etiquetas, de las cuales tengo que elegir matemáticamente uno. O sea, tú le das la fórmula, ¿no? Tú le dices el mínimo de estos y te marca. Igual acá. Tendríamos a ver por el orden del 2. Del nudo 2, el origen, ¿cuánto hay? Entonces me fijo, 1 más 2 son 3. Del nudo 3, ¿cuántos hay? 2 más 1, 3, todos empate acá. Del nudo 4 sería 4, del nudo 4, se pone aquí el origen, del nudo 4 sería 4 más 3, 7. Tengo 3 etiquetas, solamente vale 1. Y cualquiera de esos son los, aquí hay un empate, ¿no? Entonces elegimos cualquiera, no hay problema. Pero solamente tienen que tener una sola etiqueta, no dos, ¿no? En este caso hay empate, rompa arbitrariamente los empates, le ponen lo que sea, cualquiera, ¿sí? Vamos al 6, por cronología al 6. ¿Por qué? Porque no podemos ir al 7, ¿no? Tiene que ser al 6 en ese orden, ¿no? Entonces aquí en el 6 tenemos 1, 2, 3. En el 6 tenemos también seguramente tres etiquetas. Vamos a ver por orden. El 3, el 5 y el 7. Del 3. Del nudo 3, ¿cuánto tengo que poner acá? Si me están copiando. Vamos. 6. 6. Siempre tiene que leer, ¿no? Como tiene una sola etiqueta, aquí dice 2 más 4, 6. Del nudo 4, ¿cuánto? ¿Cuánto del nudo 4? 10. 10. La máquina, sin razonar. Del nudo ¿cuál es el? Del 5. Del nudo 5. 6. 6. Entonces rompa arbitrariamente los empates, ¿no? Vamos a romper arbitrariamente los empates. Vamos al 7. 1, 2 y 3. En el 7, por el orden, vamos a empezar primero por el 4. 4 en el 4. 4 en el 4. 12. 12. Por el 5.
10, Inge. 10. Por el 6, 6. 11. 11. Muy bien, aquí no hay empate, entonces vamos a eliminar este y vamos a eliminar este. Entonces la etiqueta del 7 va a ser 5, 10. Y finalmente pues nos vamos al último nudo, que sería el 8. Y aquí tenemos dos llegadas del 6 y del 7. ¿El 6 cuánto? 8, Inge. 8. ¿Del 7 cuánto? 16. 16. Seguramente por la fórmula mínimo vamos a elegir eso. Pero vean ustedes, hemos terminado, así podemos hacer cualquier cantidad de nudos. Esto es una fórmula, no hemos razonado de ninguna manera, hemos ido caminando cronológicamente y hemos encontrado. Entonces, vamos a marcar aquí, la etiqueta del 8 es este, la etiqueta del 7 es este, los demás no valen. La etiqueta del 6 es este, la etiqueta del 4 es este, la etiqueta del 5 sería este de acá, la etiqueta del 2 es este y la etiqueta del 3 es este. Bien. Ahora fíjense cómo se procede. Siempre de aquí, una vez que la máquina ha hecho, dice, miren, aquí yo tengo 8. La distancia tendría que ser longitud mínima o distancia mínima, sería 8 kilómetros. Pero con eso no hemos terminado, ¿no? Es como el transporte, ¿no? Costo mínimo de transporte 8. Pero ¿cómo es la distribución? Aquí dice, fíjense, 8, pero del nudo 6. Entonces yo mecánicamente voy a marcar el 6, como con el camino corto. Sí, 6. Llego al 6, aquí me dice al 3. Pues yo, sin razonar, voy a ir al 3. Llego al 3, aquí me dice 2, voy al 2. Voy aquí al 2 y me dice 1, voy al 1. Aquí 0. Entonces vean ustedes, el camino más corto habría sido el 1, del 2 al 3, del 3 al 4, del 3 al 6 y del 6 al 8. 1 más 1 son 2, más 4 son 6 y más 2 son 8. 8 kilómetros. Y el camino más corto había sido ese. Y mire, yo no he tenido que razonar. Simplemente he ido por donde dicen las etiquetas y he encontrado. Esto se llama un algoritmo matemático. Esto lo puede hacer cualquier computadora, cualquier paquete, el Excel, por ejemplo, o cualquier otra hoja electrónica, lo puede hacer. ¿Ya? Lo puede hacer, no en el gráfico, ¿no? Lo puede hacer en celdas. Cuestión de que ustedes le pongan como hecho acá. ¿No? Igual que aquí, no en gráfico, sino con celdas, con fórmulas, mínimo, mínimo, mínimo. Bien, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que yo les dijera cuál sería el camino más largo del 1 al 8, por ejemplo, por el medio del etiquetado. ¿Ustedes creen que pueden encontrar el camino más largo del 1 al 8? A ver, Sí. por favor, háganlo con el etiquetado, sin razonar. Aquí no se trata de razonar, no hay intuición. Cuando encuentren un empate, para evitar los empates, olvídense, cualquiera. Siempre ustedes han visto que se llega al mismo resultado. Entonces, por favor, quiero saber cuál es el camino más largo, cuántos kilómetros, y cuál sería ese camino, esa ruta. Vamos, les voy a dar 5 minutos. Si quieren, háganse otro o en lo mismo, no importa. Ustedes me van a decir cuál es la longitud más larga. Trabajen, por favor. Aquí voy a anotar.
De la misma forma. ¿Quién ha terminado? Un ratito más, Inge. Ya. Inge, Sí. la longitud máxima de mi es 24, Inge, 24 kilómetros. Vamos a anotar, con calma, vamos a esperar a los compañeros también. Está bien. Esperemos un ratito, que hagan todos. Bien. Dame, a ver, el que me ha dictado 24 kilómetros, dame la etiqueta del 8. ¿Cuál es su etiqueta? ¿Cuál es la etiqueta del 8? Con rojo voy a hacer. 7, Inge. Todos, son dos valores. Sería 6, 15. No, 24 me has dicho acá. Sí, pero o sea, es 724, Inge, el mayor. ¿Cuánto? 724. Ah, un ratito. No, la etiqueta. No, no me digas el mayor, la etiqueta 724, así. Sí, es Ya. Vamos al 7. ¿Cuál es la etiqueta del 7? 618. 618. Yo tengo que saber, ¿no? Vamos a la etiqueta del 6. ¿Cuánto es la etiqueta del 6? 513. 513. ¿Cuánto es la etiqueta del 5? 410. 410. ¿Cuánto es la etiqueta del 4? 26. 26.
¿Cuánto la etiqueta del 3? 2, 2, 2, 2. ¿Cuánto la etiqueta del 1? 1, 1. 1, 1. Y eso debe ser 0, 0. Sí. Ya. Muy bien. Perfecto, gracias. Entonces vean ustedes, si ustedes tienen el etiquetado, ya podemos ver cuál es esa ruta, ¿no? Dice del 7 al 24. Son 24 kilómetros, pero viene del 7. Entonces yo tengo que ir el 7, sin razonar. 7. Luego estoy en el 7, dice 6, voy a ir al 6. Si es que he hecho bien, va a ser. Estoy en el 6, aquí dice 3, me voy al 3. Estoy en el 2, aquí me dice, perdón, el 3 me dice 2, voy al 2, ¿sí? Y luego voy al 1. Obviamente tiene que haber un solo camino, ¿no? Entonces, dice, el camino más largo ha sido del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 6, del 6 al 7 y del 7 al 18. Vamos a controlar distancias. Aquí hay 1 más 1 son 2. 2 más 4 son 6. 6 más 5, ¿cómo? 6 más 5. Lo siento, no te entendí. 11. ¿Qué es esto? ¿Está mal? A ver, revisen. Inge, a mí me sale 723. Ahí nuestro compañero sumó un poquito mal en el nudo 4 a 5, que es 4,9 en el nudo 5, porque es 6 más 3, 9. Eso es el detalle, eso no me está variando. Pero igual no sale. A ver, de nuevo entonces tú. Bueno, eso está mal. Dictame. 7, ¿cuántos acá? 23. 23. En el nudo 8, 723. Ah, no, tenemos que ir de nuevo, todito, 23. Ahora vamos al 6. ¿Cuánto es el? Perdón, vamos al 7. ¿Cuánto es la etiqueta del 7? 6, 17. 6, no se adelante. Así, 6, 17. Tenemos que hacerlo a ciegas. Vamos al 6. ¿Cuál es la etiqueta del 6? 4, 12. Aquí hay una diferencia. 4, 12. ¿Cuál es la etiqueta del 5? 4, 9. 4, 9. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? 4, 12 y aquí 4. ¿Cómo En es? el 5 es 4, ¿Cuánto es? 4,9. 4, 9. Y aquí 4, 12, ¿sí? Sí. Y, no sé qué están sacando ustedes. Vamos al 4. ¿Cuál es la etiqueta del 4? Del 4 es 2, 6. 2, 6. Del nudo 3, ¿cuál es la etiqueta? 1, 2. 1, 2. Ya. Mire, si has hecho así, a ver, señorita, vamos a ver. Aquí dice 723. Entonces yo tengo que unir, a ver, con otro color, con azul. Tendría que ir, aquí dice 23 kilómetros, no son 24. ¿Ya? Pero si está bien, tiene que salir, ¿no? Entonces dice aquí que tengo que ir al nudo 7. Yo voy al nudo 7. Estoy en el nudo 7, dice, vaya al 6. Yo vengo al 6. Estoy en el nudo 6, dice, vaya al 4. Yo voy al 4. Estoy en el 4, dice, vaya al 2. Yo voy al 2. Estoy en el 2 y me dice, vaya al 1. Yo voy al 1. Entonces voy a sumar. Aquí tengo 1. ¿Cuál es el camino? Es 5. Luego
Este era, ¿no? 6. Luego esto era 5 y 6. A ver, 1 más 5, 6. 6 más 6, 12. Aquí está bien, 12. 12 más 5, 17. Está bien. 17 más 6, 23. Está bien. Perfecto. Ahora sí salió. Miren ustedes, el otro que me dictó el estudiante, estamos aprendiendo. No se incomoden, ¿no? No lo hizo bien porque no cumplía. No cumplía. Tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, aquí está todo borroneado, pero se puede decir nomás que se puede encontrar que el camino más largo había sido 23 kilómetros y la ruta había sido por donde está marcado el etiquetado. Así de fácil. Vean ustedes, con esto se puede hacer pues 40 nudos, 100 nudos. ¿No? Se puede hacer perfectamente. Miren ustedes, esto quiere decir algoritmo matemático, algo que no es necesario razonar, ¿no? Simplemente es mecánico, ¿no? Pero esto con una fórmula. Busque el mínimo si es camino corto o el máximo entre todos estos y la máquina lo va a ir encontrando. Entonces miren qué interesantes son estos problemas, ¿no? El camino más corto. Ustedes saben que esto vamos a aplicar en la planificación, ¿no? Para decir, por ejemplo, una obra, ¿cuál sería la ruta crítica? En este caso, la ruta crítica para una obra sería pues 23, si queremos decir 23 días, por ejemplo, 23 días. Y mi ruta crítica va a ser del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 7, así. Ruta crítica, ¿no? Eso quiere decir. Dice que este proyecto lo podría hacer máximo en 23 días, pero esa es una forma de decir, ¿no? Digo una forma de decir porque vamos a ver, todavía no estamos en eso, pero más o menos estamos familiarizándonos con lo que es el camino corto o el camino largo. ¿Ya? Entonces es interesante estos problemitas. Lindo fuera que le demos una aplicación, ¿verdad? Lamentablemente yo no tengo mucho tiempo para hacer muchos ejercicios, pero la próxima voy a preparar un ejercicio y lo vamos a hacer para el anterior también, ¿no? Un poquito más complicado. Y si alguien tiene interés, ya puede estar burgueteando el Excel y van a ver que el Excel lo hace. Y no, pues si al Excel usted, como se dice, fill down, o sea, quiere decir base, todo, abajo o hacia la derecha, podemos hacer de 100 nudos también. Si me dan toda la información, yo hago de 100 nudos, es una fórmula. Y esa fórmula se va repitiendo, ¿de acuerdo? Esto es el etiquetado. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Es muy ocioso? ¿Muy elemental? No es tan elemental, jóvenes. No es tan elemental. Van a ver ustedes que no es elemental, ¿no? Muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, voy a suspender aquí la clase. Aló, Ya. Inge, muy buenas tardes, disculpe. Dígame. Soy Diego, Inge, disculpe. Sí, adelante. Inge, disculpe, creo que me estaba buscando en la clase. ¿Diego? Sí, soy yo, Inge. Diego. Ya. Sí. Diego, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, hijo. Buenas tardes. Sí, Todo bien, Inge. solamente que quería avisarte que si tienes algunos... Mira, hemos hecho en redes de extensión mínima. Seguramente tú estás todavía con transporte, ¿no? En tus Sí, auxiliaturas. Inge. Ya. Sí, Inge. Sí, yo tengo que adelantarme siempre un poquito, ¿no? Para que tú tengas tiempo. Entonces, por favor, si tienes algunos ejercicios más adelante de la red de extensión mínima, les he dado aquí un algoritmo, pero quisiera que lo practiquemos un poco más. Y también he hecho ahora el del camino más corto, la ruta más larga o más corta también, mediante el etiquetado, que tú conoces también, ¿no? Sí, Entonces, sería bueno hacer algunos ejercicios de aplicación, ¿ya? Para que esto no quede así, porque la próxima clase yo voy a entrar a redes de flujo máximo, y eso me va a llevar unas 2 clases también,
Entonces sería bueno que vayas preparando algunas auxiliaturas sobre esto, Diego. Sí, que lo voy a hacer. Todo lo vamos a aclarar. Tengo ya preparado algunos ejercicios de aplicación justamente de estos dos tipos de ejercicios. Perfecto. Yo cuando termine algún capítulo de les voy a dar otra práctica para el segundo parcial, donde se pueda hacer, pero ya lógicamente ellos tienen que practicar, ¿no? Muy bien, Diego, eso es todo. Muchas Ya, gracias. está bien, Inge. No hay de qué. Muy bien, gracias, jóvenes. Conmigo, hasta luego. Voy a suspender la vacación, la grabación. Inge, ya tengo una pregunta. Sí, adelante. Es sobre la práctica, Inge. ¿Qué se llama? ¿Tenemos que poner todas las iteraciones, Inge? ¿O lo puedo poner directamente la primera tabla que saco y la solución? ¿Qué práctica es? La última práctica, la práctica 2 o 3, creo, si no me equivoco. ¿De qué se trata? ¿Es transporte? Es de transportes con transbordo. Ah, ya, sí me acuerdo, sí. No necesito nunca las iteraciones, solamente necesito primero la tabla inicial básica y factible, pero que esté bien definido, ¿no? Cuántas las variables básicas, cómo has encontrado esa tabla, etcétera. Y luego, pues, y el método con el que has encontrado tú esa tabla inicial. Ahora, si quieres decir, he encontrado por inspección, pone por inspección, ¿no? De alguna forma, pero has debido encontrar por algún método esa tabla inicial. Y si esa tabla inicial está bien hecha, entonces todo lo demás es mecánico, como Gauss-Jordan, ¿no? ¿Cuántas iteraciones? 3, 4, 5, 6, no sé. No me interesa mucho, pero sí me interesa dónde has llegado, por ese método, dónde has llegado. Entonces hay que colocar la tabla óptima, ¿ya? Y luego hacer la distribución óptima con el costo mínimo de flete. Eso es, joven. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy jóvenes, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima clase, que sería mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.